Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la nomenclatura inorgánica de los compuestos que nosotros vamos a utilizar habitualmente en nuestro trabajo y en nuestro ejercicio. Bueno chicos, antes de comenzar la clase, les recuerdo de que a pesar de que ustedes estén movilizados, el foro para consultas, lo mismo el correo electrónico, siguen funcionando. Por lo tanto, cualquier duda que ustedes vayan teniendo sobre el desarrollo de las guías, pueden escribirme y yo en la medida de lo posible le iré contestando sus preguntas. ¿Bien? Entonces comenzaremos. Bueno, la nomenclatura no es otra cosa que un sistema o una forma para poder nombrar a los compuestos químicos. ¿Ya? En general existen muchos compuestos químicos y por lo tanto necesitamos encontrar alguna forma de que todos estemos hablando de lo mismo. Para poder nombrar los compuestos hay dos cosas que tenemos que tener presentes. Una de ellas es conocer los símbolos de los cuales se representan o con los cuales se representan estos elementos. Por ejemplo, cuando yo miro la tabla periódica y veo una N mayúscula, inmediatamente yo debo asociar eso a nitrógeno, ¿ya? Lo mismo si observo una P, es fósforo, una H, hidrógeno, y así sucesivamente. A eso se refiere con conocer los símbolos. Además de eso, nosotros debemos conocer los números o estados de oxidación de los elementos químicos, ¿ya? Existen distintos tipos de nomenclatura inorgánica, donde vamos a encontrar, por ejemplo, la nomenclatura de complejos inorgánicos y la de compuestos propiamente tal. En el futuro también vamos a hablar sobre la nomenclatura, pero de compuestos orgánicos. En este caso nos vamos a quedar acá, en nomenclatura inorgánica. ¿Ya? Bueno, ¿y qué es el estado o número de oxidación? El estado o número de oxidación corresponde a una carga eléctrica, ¿verdad?, que puede adquirir un átomo cuando se une a otro. Cuando un elemento químico se une a otro para formar un compuesto, recuerden que se ceden o se comparten electrones, de tal forma que estos átomos pueden quedar parcialmente con carga eléctrica, ¿ya? Y eso entonces es lo que nosotros vamos a denominar estado de oxidación. Para poder determinar el estado de oxidación de los compuestos químicos, existe una serie de reglas que nos van a facilitar el cálculo a la hora de encontrar un compuesto. Por ejemplo, la primera regla nos dice que el estado de oxidación de los elementos en estado libre va a ser igual a 0, ¿ya? O sea, cada vez que ustedes vean un metal como el cobre, el zinc, no sé, el hierro, y esté de esta forma, de forma monoatómica escrito, inmediatamente yo sé que está actuando con un estado de oxidación de 0. La carga entonces aquí va a ser igual a 0. Lo mismo sucede con elementos no metálicos cuando están en forma diatómica. Por ejemplo, cloro 2, H2, O2, ¿ya? En esos casos también vamos a considerar que el estado de oxidación de esos compuestos va a ser igual a 0. Otro valor que nos sirve mucho y que lo vamos a ocupar bastante corresponde al estado de oxidación del oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno, en la gran mayoría de los casos, va a tener estado de oxidación -2. Y esto va a estar presente en la mayoría de los compuestos. Por ejemplo, aquí tengo una molécula de agua, y en este caso, este oxígeno que está acá, tiene una carga parcial, o un estado de oxidación, o un número, ¿cierto?, de oxidación, que va a ser igual a -2, ¿ya? Existe una excepción, llamada peróxidos. En los compuestos de tipo peróxido, el oxígeno tiene un estado de oxidación de -1. ¿Bien? A medida que avancemos, vamos a conocer qué es un peróxido, por qué tipo de elementos está formado. Otra regla que nos sirve bastante es la regla número 3, en la que nos dice que el estado de oxidación más común del hidrógeno es el estado de +1. En la gran mayoría de los compuestos, entonces, el hidrógeno, como en el caso de acá, ¿cierto?, de esta agua, va a tener un estado de oxidación de +1.
a excepción, ¿cierto?, de algunos elementos, de algunos compuestos que son conocidos como hidruros, en los cuales su estado de oxidación va a ser de -1. Los metales alcalinos, que son los metales que pertenecen al grupo 1 de la tabla periódica, tienen un estado de oxidación y es de +1. ¿Ya? Todos los elementos que pertenecen a ese grupo. Los metales alcalino-térreos, que es el grupo de al lado, ¿cierto? El grupo 2, tiene un estado de oxidación común que es de +2. Asimismo, los halógenos, que son los elementos del grupo 7A o grupo 17, tienen, bueno, estos tienen múltiples estados de oxidación, pero el que tienen en común todos es que tienen un estado de oxidación de -1. Y en el caso de los anfígenos, los elementos, ¿cierto?, al cual pertenece el grupo del oxígeno, van a tener en común el estado de oxidación de -2. ¿Ya? Otra regla importante es que el estado de oxidación de los iones recuerden que son aquellos que están cargados ya sea positiva o negativamente, siempre va a ser igual a la carga del ion. Por ejemplo, en este caso, el estado de oxidación del zinc, ¿ya?, es +2. Si nosotros encontramos un ion zinc +2. Si tenemos, por ejemplo, un ion cobre +1, el estado de oxidación de ese cobre va a ser igual a +1. Lo mismo sucede con átomos que tengan carga negativa. Ya, si tienen carga negativa, si son aniones, el estado de oxidación va a ser igual a la carga del anión. La sexta regla nos dice que la suma de los estados de oxidación de los compuestos neutros va a ser igual a 0. ¿Ya? Cada vez que yo tengo un compuesto de esta forma, si ustedes se fijan, acá tengo una molécula y en ninguna parte hay algo que me indique que hay una carga eléctrica. Habitualmente recordemos que las cargas eléctricas se dibujan acá a la parte superior de la derecha. Acá no hay nada. Por lo tanto, la suma del estado de oxidación de los átomos de hidrógeno y del átomo de oxígeno debe ser igual a 0. Eso se cumple, de hecho, en este compuesto. Recordemos que el hidrógeno tiene un estado de oxidación que es de +1. ¿Sí? Como tenemos dos átomos de hidrógeno, cada uno de ellos me está aportando con un estado de oxidación de +1. Por lo tanto, los hidrógenos de esta molécula aportan con un total de carga de igual a +2. Y el oxígeno, recordemos de las reglas anteriores, que el estado de oxidación más común es de -2. Por lo tanto, +2 menos 2 me da una carga de 0. Y se comprueba acá al ver que esta molécula está neutra. ¿Bien? En el caso de los iones poliatómicos, es decir, iones que están formados por más de un átomo, la carga del ion, la sumatoria, ¿cierto?, de los estados de oxidación de los átomos que componen ese ion, debe ser igual a la carga del ion. Acá yo tengo el ion hipoclorito. Este está formado por un átomo de cloro y por un átomo de oxígeno, y vemos, ¿cierto?, que en la parte superior de la derecha tiene un estado de oxidación, una carga que es de -1. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros calculamos el estado de oxidación, ya sabemos que el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2. Hay un solo átomo de oxígeno, por lo tanto está aportando con una carga de -2. Y por lo tanto también el cloro debe estar aportando con una carga de +1, porque -2 más 1 me da un valor de -1, que corresponde al valor de la carga que está acá. ¿Ya? La suma entonces de los estados de oxidación de todos los átomos que forman parte de la molécula debe coincidir con el valor de la carga del ion. Eso lo tenemos que tener presente a la hora de poder determinar los estados de oxidación. Bueno, en esta tabla que ustedes ven acá, nuevamente nos ejemplifican cuáles son los estados de oxidación más comunes de estos elementos. Vemos nuevamente que los elementos del grupo 1A, los metales alcalinos, tienen un estado de oxidación de +1. El grupo 2A, que son los metales alcalino-térreos, tienen un estado de oxidación de +2. Grupo 3, +3. Y así sucesivamente. Vemos también, en el caso del flúor, una cosa importante es que solamente tiene un estado de oxidación que es de -1. ¿Bien?
Eso es bastante importante, recordar aquellos elementos químicos que tienen solamente un estado de oxidación posible, porque nos va a ayudar a solucionar más de un problema. Por ejemplo, acá también tenemos la plata, la cual solamente tiene un estado de oxidación que es de +1, ¿ya? Y vemos cómo el resto de los elementos también puede ir modificando su estado de oxidación. Cabe mencionar que los distintos elementos químicos pueden tener uno o múltiples estados de oxidación. ¿De qué va a depender con qué estado de oxidación esté actuando? Con el elemento, ¿cierto?, con el cual se esté enlazando, ¿ya? Dependiendo del elemento con el cual se enlace, un átomo entonces puede adquirir uno u otro estado de oxidación. Acá nuevamente tenemos una representación de los estados de oxidación más usuales, pero a través de la tabla periódica. ¿Ven? Como ustedes pueden ver acá, lo que ya habíamos hablado, metales alcalinos, metales alcalino-térreos, elementos del grupo 3A o del grupo 13, elementos del grupo 14, grupo 15. Acá podemos ver los halógenos, donde el más común corresponde al -1, el que comparten todos. El grupo del oxígeno, ¿cierto? Los antígenos con un estado de oxidación -2, ¿ya? Y vemos nuevamente esta nota para recordarnos que el hidrógeno, su estado de oxidación más común es de +1, y tenemos algunas excepciones cuando forma los hidruros, cuyo estado de oxidación va a ser de -1. Vemos también que el flúor tiene su estado de oxidación, ¿cierto?, más común, que es de -1, que es el único que tiene, por ser el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Y vemos que el oxígeno tiene su estado de oxidación más común, que es de -2, exceptuando, ¿cierto?, el caso de los peróxidos, en cuyo caso el estado de oxidación va a ser de -1. ¿Bien? Ahora, ¿de dónde pueden ustedes obtener estos valores o estos números de oxidación? Si ustedes se fijan en su tabla periódica, en algunos tipos de tabla periódica, en la parte de adelante donde están los compuestos, pueden aparecer estos numeritos, ya sea en romano o números comunes, con una carga con signos más, con signos menos, separados por comas. Esos corresponden a los posibles números o estados de oxidación. En otras tablas periódicas, si ustedes la abren, en la parte de atrás aparece una columna completa que dice justamente también números o estados de oxidación. Y ahí van a ver cómo los elementos tienen múltiples estados de oxidación. Y nosotros, a la hora de poder nombrar un compuesto, tenemos que identificar, en primer lugar, con qué estado de oxidación están actuando los elementos químicos que están formando parte de ese compuesto. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos. Acá tengo una molécula de ácido clorhídrico, ¿cierto? O cloruro de hidrógeno. Este ácido clorhídrico es una molécula diatómica porque está formada por un átomo de hidrógeno y está formada por un átomo de cloro. ¿Bien? Otra cosa importante es que si nosotros observamos la parte superior de la derecha, no hay ninguna carga eléctrica. No hay un +2 o un -1, un +3, no hay nada. Por lo tanto, la sumatoria de los estados de oxidación de estos elementos debe ser igual a 0. ¿Bien? Para eso voy a recurrir entonces a las reglas de cálculo del número de oxidación que vimos en las diapositivas anteriores. El hidrógeno, como ya dijimos, tiene un estado de oxidación que es el más común, el cual es +1. Como es solamente un átomo de hidrógeno, está aportando una carga de +1 a esta molécula. Por lo tanto, si la sumatoria debe ser igual a 0, el átomo de cloro está aportando con una carga de -1. +1 y -1 me da 0. Por lo tanto, el hidrógeno está actuando con estado de oxidación +1 y el cloro con estado de oxidación -1. ¿Bien? En el segundo caso, vemos, ¿cierto?, una molécula que está formada por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. ¿Ya? Por reglas y por principio general, dijimos que el oxígeno va a tener una carga de -2, ya un estado de oxidación igual a -2. Como son
2 átomos de oxígeno, los oxígenos totales de esta molécula me están aportando con una carga de -4. Cada oxígeno aporta con una carga de -2. Son 2 oxígenos, por lo tanto la carga que aportan es de -4. La sumatoria debe ser igual a 0, porque es una molécula neutra. Por lo tanto, este carbono que está acá está actuando con un estado de oxidación de +4. Cada carbono entonces actúa con un estado de oxidación de 4 positivo y cada oxígeno está actuando con un estado de oxidación de -2. ¿Bien? Ya. Acá tengo una molécula que es un poquito más compleja, tiene una mayor cantidad de átomos. ¿Y qué podemos observar acá? Vemos, ¿cierto?, que está formada por 2 átomos de cloro y 5 átomos de oxígeno. ¿Bien? De nuevo, por regla general, nosotros ya conocemos que el oxígeno, ¿cierto?, actúa siempre con un estado de oxidación de -2. Como son 5 oxígenos, -2 por 5 me está aportando un total de -10. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, esta nuevamente es una molécula neutra, no hay ninguna carga. Por lo tanto, estos 2 átomos de cloro que están acá, entre los dos deben aportar un estado de oxidación de +10. De tal forma que la molécula sea neutra. +10 menos 10 es igual a 0. ¿Ya? Y ahora vemos acá. Si son 2 átomos de cloro, que me da un valor de +10, significa que cada átomo de cloro está actuando con un estado de oxidación de +5. ¿Ya? Y en el caso del oxígeno, que está aportando con un total de carga de -10 y son 5 átomos, eso quiere decir que cada oxígeno está actuando con un estado de oxidación de -2. Acá tengo una molécula que está formada por 3 átomos. Está formada por 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. ¿Bien? Vemos también que es una molécula neutra. Acá no aparece ninguna carga eléctrica. Por lo tanto, la sumatoria del hidrógeno, del azufre y del oxígeno me debe dar igual a 0. Veamos, de estos átomos que están acá, por reglas, ¿cierto? Por las reglas que vimos anteriormente, yo ya puedo determinar el estado de oxidación tanto del hidrógeno como del oxígeno. En el caso del oxígeno, ya sabemos que su estado de oxidación es -2. Como son 4 átomos de oxígeno, me va a estar aportando una carga de -8. ¿Ya? En el caso del hidrógeno, ya sé que su estado de oxidación más común es de +1. Por lo tanto, son 2 hidrógenos y debieran estar aportando entonces con un total de +2 cargas. ¿Bien? Solo me falta determinar entonces la carga que puede tener el azufre. Para eso entonces yo sé y observo acá que es una molécula neutra. Ya no hay ninguna carga eléctrica de este lado. Por lo tanto, ¿qué número me falta para que esto se haga 0? 6 positivo. +2 más 6 me da un valor de +8, -8 me da un valor de 0. De tal forma que, después yo miro acá, cada hidrógeno me está aportando con un estado de oxidación de +1, ¿cierto? 2 hidrógenos me da una carga +2. Cada oxígeno está aportando con una carga de -2, ¿ya? Esto lo calculo de acá. Y el azufre, como es el único átomo que está acá, no hay más, es un S1. Recuerden que acá el 1 se omite, por eso solo aparece el azufre. Tiene una carga o un estado de oxidación de +6 en este compuesto. ¿Bien? Ahora, por último, vamos a ver cómo calcular el estado de oxidación de un ion, el cual es un ion poliatómico, pero que tiene una carga que es de -3. ¿Ya? Esto quiere decir, cuando yo puedo, si ustedes pueden apreciar esa carga,
Esto quiere decir que la sumatoria de los estados de oxidación del fósforo y del oxígeno debe darme un valor de -3. ¿Ya? Lo hacemos entonces. Yo sé que el oxígeno, ya lo sé, ¿cierto? Ya he hecho varios ejercicios con oxígeno, tiene un estado de oxidación que es de -2. Y de -2 por 4, porque son 4 átomos de oxígeno, me va a dar un valor de -8. ¿Ya? Y el fósforo debe tener un valor positivo que me permita que esto sea, que la sumatoria entonces sea igual a -3. ¿Sí? A esto tengo que llegar. Por lo tanto, para que la suma, ¿cierto?, sea igual a -3, el fósforo debe tener un estado de oxidación de +5. Porque +5 menos 8 me da -3. ¿Bien? Ahora, cada oxígeno, como ya mencioné, son 4, por lo tanto, cada uno está actuando con un estado de oxidación de -2, y el fósforo, entonces, como es solamente un átomo de fósforo, está actuando con un estado de oxidación de +5. La nomenclatura inorgánica, existen 3 formas de poder nombrar los compuestos inorgánicos, o 3 más comunes. El primero de ellos corresponde a la nomenclatura sistemática, clásica, tradicional o común, recibe todo ese nombre. Generalmente nosotros las vamos a nombrar del tipo tradicional, ¿ya? Cuando hablemos de esta nomenclatura nos vamos a referir a nomenclatura tradicional. Para ella entonces, o cómo la vamos a identificar, cuando estemos utilizando la nomenclatura tradicional, vamos a utilizar tanto sufijos como prefijos, ¿ya? Sufijos son cómo va a terminar la palabra. Generalmente usamos uro, oso, ico, ito, ato, ¿ya? Y los prefijos son las palabras que anteceden al nombre del elemento químico y generalmente tenemos del tipo hiper, per, meta, piro y orto, ¿ya? El segundo sistema corresponde al sistema Stock o internacional. Nosotros habitualmente vamos a hablar del sistema Stock. Y este se basa en que ya no utilizamos estos prefijos ni sufijos, sino que vamos a utilizar el nombre del elemento químico, pero vamos a indicar entre paréntesis y con números romanos el estado de oxidación de los elementos. Se conservan algunos prefijos como son meta, piro y orto, ¿ya? Eliminamos el hipo, el per, el hiper. Y por último, tenemos un tercer sistema, que es el sistema sistemático, así lo vamos a nombrar, también conocido como racional, y que este consiste en utilizar prefijos que indican la cantidad de átomos que forman parte del compuesto. Dentro de estos prefijos, entonces vamos a utilizar los monos, di, tri, tetra, penta, hexa, ¿ya? Indicando o dependiendo de la cantidad de átomos que formen parte del compuesto. La nomenclatura inorgánica nos va a permitir clasificar los elementos químicos, los compuestos inorgánicos, en compuestos binarios. Binarios significa que están formados por 2 elementos químicos distintos, ¿ya? Podemos encontrar también compuestos terciarios, o sea que están formados por 3 elementos químicos distintos, y los compuestos cuaternarios, que están formados por 4 elementos químicos distintos. Dentro de los compuestos binarios, nosotros vamos a encontrar los compuestos oxigenados, los cuales principalmente son del tipo óxidos y peróxidos. Vamos a encontrar compuestos hidrogenados, que principalmente son los hidruros y los hidrácidos, que son los que hay mayor cantidad. También vamos a encontrar algunas sales binarias, las cuales están formadas por un elemento metálico y un elemento no metálico. Dentro de los compuestos terciarios, utilizamos bastante los hidróxidos, los oxácidos y las sales ternarias, ¿ya? Y los compuestos cuaternarios no vamos a ver nomenclatura que esté más allá, nos vamos a quedar acá, en compuestos binarios
compuestos terciarios, y también el nombre de algunas sustancias simples y de algunos iones. Bueno, con esto terminamos el día de hoy. Simplemente mencionarles de que existe una serie de sustancias simples y vamos a entender sustancias simples como a todas aquellas que están constituidas solamente por átomos de un mismo elemento, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, los compuestos que tenemos aquí están formados solamente, en este caso por hidrógeno, por flúor, por cloro, ya por azufre, por fósforo, a pesar de que tienen más de un átomo de su composición, en su composición, ¿ya? Y para esta nomenclatura nosotros vamos a utilizar entonces la nomenclatura sistemática y la nomenclatura tradicional. Por ejemplo, la sistemática, recordemos que nos dice o nos pide anteponer un prefijo indicando la cantidad de átomos que están presentes en la estructura. Acá, por ejemplo, tengo 2 hidrógenos, por lo tanto el nombre de este compuesto es un dihidrógeno, ¿ya? 2 flúor, difluor. 2 yodos, diyodo. 3 oxígenos, trioxígeno. 8 azufres, octaazufre. 4 fósforos, tetrafósforo, ¿ya? Si ustedes se fijan, se antepone entonces el prefijo mono, di, tri, tetra, penta, hexa, octa, ya dependiendo, ¿cierto?, de la cantidad de átomos que puedan ir formando parte del compuesto. Mientras que la nomenclatura tradicional, o la nomenclatura antigua, nos dice que simplemente lo nombremos como es su nombre en la tabla periódica. Hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, oxígeno, ozono, ¿ya? Que esta es la nomenclatura más tradicional, azufre, fósforo, ¿ya? O 3 ozono. ¿Y qué pasa con los iones que tienen carga? Bueno, para estos iones que tienen un solo estado de oxidación, simplemente los vamos a anteponer la palabra ion. Ion hidrógeno, ion calcio, ion aluminio, podríamos tener un ion hierro, un ion cobre, etc. ¿Ya? Pero solo para aquellos que tienen un estado de oxidación. Para los que tienen 2 estados de oxidación, vamos a tener que hacer la diferencia entre el menor estado de oxidación y el mayor estado de oxidación. ¿Ya? En este caso de acá, nosotros tenemos 3 elementos químicos. Tenemos el hierro, el cobre y el nitrógeno. El hierro, si ustedes van a su tabla periódica, tiene 2 estados de oxidación posibles, que es el estado más 2 y el estado más 3. El que es menor, y aquí vemos cómo se indica, entre paréntesis, ¿cierto?, el estado de oxidación. Este sería un ion hierro 2, ¿ya? Porque su estado de oxidación es de más 2. Mientras que este sería el ion hierro, entre paréntesis, 3, porque su estado de oxidación es 3. ¿Ya? Este número que está en romano y entre paréntesis viene de acá. Lo mismo aquí, el estado de oxidación 2 viene de este más 2 de acá. Y si vemos la nomenclatura, ¿cierto?, común o tradicional, vemos que el hierro más 2 dice ferroso, termina en oso, ion ferroso. Cada vez que yo tenga un elemento que esté actuando con su menor estado de oxidación, voy a poner el sufijo oso. Mientras que el hierro 3, como está actuando con su mayor estado de oxidación, que es de más 3, voy a poner el sufijo ico. Por lo tanto, este ion que está acá es un ion férrico. El hierro más 2, ion ferroso, porque es el menor estado de oxidación con el cual actúa el hierro. Y el hierro más 3, ion férrico, porque es el mayor estado de oxidación con el cual actúa el hierro. En el caso del cobre vemos lo mismo. Si ustedes van a la tabla periódica, se van a dar cuenta que el cobre tiene estado de oxidación más 1 y más 2. Más 1 es el más bajo, más 2 es el más alto. Puedo poner el nombre entonces como ion cobre 1, número romano entre paréntesis, porque el estado de oxidación es de más 1, o puedo poner también, ¿cierto?, siguiendo la nomenclatura tradicional, el sufijo oso, ion cuproso. ¿De dónde viene este oso?
porque el cobre está actuando con el menor de sus estados de oxidación, ¿ya? En el caso del cobre más 2, una forma, ¿cierto?, es poner este 2 entre paréntesis romano, que me está indicando, ¿cierto?, el estado de oxidación con el cual está actuando. Y también puedo poner, ¿cierto?, el sufijo ico, porque es el estado de oxidación mayor con el cual está actuando el cobre, y en este caso sería un ion cúprico. El nitrógeno, acá también está actuando con dos estados de oxidación, más 3, que lo veo acá, ¿cierto?, como ion nitrógeno 3, y el estado de oxidación más 5, que lo veo como un ion nitrógeno 5. ¿Bien? Y en la nomenclatura tradicional, como está actuando en este caso el nitrógeno más 3 con su menor estado de oxidación, va a corresponder a un ion nitroso, mientras que acá, como está actuando con su mayor estado de oxidación, va a corresponder a un ion nítrico. ¿Ya? Oso, siempre el sufijo oso va a ser para el menor estado de oxidación, ico para el que tiene mayor estado de oxidación. ¿Para qué tipo de elementos? Para todos aquellos elementos que poseen dos estados de oxidación. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede para los elementos que tienen más de dos estados de oxidación? Por ejemplo, acá tenemos el cloro. El cloro tiene estado de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. 4 estados de oxidación. Un tipo de nomenclatura, ¿cierto? Que la nomenclatura Stock nos permite poner simplemente el estado de oxidación entre paréntesis. Si está actuando con estado de oxidación más 1, ion cloro 1. Si está actuando con estado de oxidación 3, ion cloro 3. Si está actuando con estado de oxidación 5, ion cloro 5. Y si está actuando con estado de oxidación 7, ion cloro 7. ¿Ya? Pero ¿qué sucede con la nomenclatura tradicional? Cuando tengo compuestos químicos que están actuando o que tienen 4 estados de oxidación, si el elemento químico está con su menor estado de oxidación, yo voy a anteponer el prefijo hipo y el sufijo oso, de tal forma que este es el ion hipocloroso. ¿Ya? Si se dan cuenta acá, el nombre del elemento químico, entre medio del prefijo y del sufijo. Si está actuando con el segundo estado de oxidación más bajo, voy a solamente utilizar el sufijo oso, ion cloroso. ¿Bien? Si está utilizando el estado de oxidación que es casi el más alto, voy a poner, ¿cierto?, el sufijo ico, ion clórico. Y si está actuando con su estado de oxidación más alto, que en este caso es el 7, voy a anteponer el prefijo hiper, el nombre del elemento, y el sufijo ico. Por lo tanto, este sería un ion hiperclórico. ¿Bien? Repito entonces. Para todos aquellos elementos que tienen 4 estados de oxidación, si el elemento químico está actuando con su menor estado de oxidación, voy a anteponer el prefijo hipo y el sufijo oso. Si está con su segundo estado de oxidación más bajo, voy a usar solamente el sufijo oso. ¿Ya? Con el estado de oxidación, que es casi el más alto, voy a utilizar solamente el sufijo ico. Y si está actuando con el estado de oxidación más alto, voy a anteponer el prefijo hiper y el sufijo ico. ¿Ya? Y entre medio de esos prefijo y sufijo va el nombre del elemento. En este caso, que es cloro, por eso clor, oso, clórico, hiperclórico. ¿Ya? Bien, chicos, quedamos hasta acá el día de hoy. Espero entonces sus preguntas, sus dudas, y que podamos, en la medida de lo posible, ir avanzando con las clases. Que estén muy bien. Nos vemos.